Hola con todos, ¿cómo están? Soy el pastor Arturo Arias Schreiber y realmente tengo el honor y el privilegio de poder compartir la palabra de Dios este fin de semana. Gracias a cada persona que está conectada por permitir abrir sus hogares y poder llevar este mensaje a donde usted se encuentra y que pueda hacer este mensaje de mucha bendición para sus vidas. Oramos y le pedimos al Espíritu Santo que pueda tocar, transformar nuestros corazones, que esta palabra pueda llegar a lo profundo de nuestro corazón, alimentar nuestra fe y transformar nuestras vidas en el nombre de Cristo Jesús. Acabamos de terminar una de las series más poderosas que hemos recibido en la iglesia, Tiempo de Cambiar. Tiempo de Cambiar. Personalmente, ha sido una de las series de mayor bendición para mi vida, porque no solamente ha sido un mensaje bíblico, sino un mensaje que nos ha dejado herramientas prácticas para aplicar en nuestras vidas. Ha sido una serie transformadora y aconsejo muchísimo que la puedas recibir, creer y aplicar en tu vida, porque puede cambiar cada área de tu vida de una manera poderosa, sellando en tu corazón. Para mejorar debes cambiar. Para mejorar debes cambiar. Para un año de nuevos comienzos debemos hacer cambios en nuestras vidas, ajustes de nuestros malos hábitos, poderlos reemplazar en buenos hábitos. Por eso cerramos la serie aprendiendo que si queremos romper los malos hábitos de nuestras vidas, necesitamos y debemos tres cosas: eliminar el estímulo, cambiar tu perspectiva de vida e interrumpir la acción, interrumpir ese mal hábito. En otras palabras, cambia un ciclo vicioso por un ciclo virtuoso. Cambia un ciclo vicioso por un ciclo virtuoso. Los hábitos en nuestras vidas, los hábitos determinan en qué nos vamos a convertir. Y los hábitos son algo pequeño, pero hace una diferencia gigante en nuestras vidas. No te imaginas cómo un pequeño hábito que tú desarrolles en tu vida puede transformar, puedes generar un gigante transformación en tu vida. Por eso el nombre de esta charla en esta oportunidad se llama Pequeños Gigantes, hablando de esos buenos hábitos que debemos desarrollar en nuestras vidas. Ya que aprendimos que debemos dejar malos hábitos, ahora vamos a desarrollar buenos hábitos. No basta con dejar lo malo, hay que comenzar a hacer lo bueno. Donde se destruye un pecado, debe construirse un principio. Una vez más lo voy a decir: donde se destruye un pecado, debe construirse un principio. El pecado que destruyó el matrimonio de mis padres es el principio que fundamenta mi matrimonio. En otras palabras, yo reemplazo el hueco dejado por el pecado por el principio bíblico que voy a adoptar en mi vida a partir de ese momento. Y no hay otra forma de aprender buenos hábitos que aprender los hábitos que tuvo Jesús, aprender los hábitos que tuvo el Señor Jesucristo. Así que acompáñenme al texto base de este mensaje. Lucas capítulo 22, versículo 39 al 42. Lucas 22, 39 al 42. Dice: luego, acompañado por sus discípulos, Jesús salió del cuarto en el piso de arriba y como de costumbre, fue al monte de los olivos. Allí les dijo: oren para que no cedan a la tentación. Se alejó a una distancia como de un tiro de piedra, se arrodilló y oró: Padre, si quieres, te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. ¡Wow!
me impacta demasiado este pasaje bíblico, porque aquí vemos a Jesús que fue al monte de los olivos y dice como de costumbre. Esta frase como de costumbre significa, en otras palabras, que él había desarrollado el hábito de ir a ese lugar a orar. No era la primera vez que iba al monte de los olivos, ya él estaba acostumbrado, ya él iba constantemente. Tus buenos hábitos no solamente te van a ayudar a los momentos fáciles de tu vida, sino sobre todo te van a ayudar en los momentos difíciles. Tus buenos hábitos van a ayudar en los momentos más difíciles que tengan. Jesús tenía que enfrentar el momento más doloroso y más difícil de su vida, el llegar a ser crucificado. Y lo que pudo sostenerlo, lo que pudo darle fuerza interior para vencer ese momento tan difícil, fueron justamente sus buenos hábitos, aquellos hábitos que había desarrollado a lo largo de su vida y de su ministerio. Tus buenos hábitos te fortalecen en momentos de debilidad. Te lo voy a decir una vez más. Tus buenos hábitos te fortalecen en los momentos de debilidad. El problema es que cuando vengan momentos de debilidad, no hayas desarrollado ningún hábito. Imagínate, en ese momento que necesitas algo que te sostenga, te encuentras que todo lo que tienes en tu vida son malos hábitos. Y ahí es donde uno comienza, en el momento de sufrimiento, a caerse en la vida. Tus buenos hábitos, tus principios espirituales son el ancla que te va a sostener en momentos de tentación, en momentos de angustia y en momentos de dolor. Por eso, Jesús enseña a sus discípulos con el ejemplo a tener buenos hábitos. No solamente desarrolló buenos hábitos, sino enseñó con el ejemplo, enseñó en su propia vida. Si ya somos conscientes de que tenemos que eliminar malos hábitos de nuestras vidas, sigamos el ejemplo de Jesús y establecer buenos hábitos que Él tuvo para poder avanzar y conquistar a pesar de las dificultades. Ahora veamos cuáles fueron los buenos hábitos que desarrolló Jesús. Vamos a estudiar los más relevantes. Él desarrolló muchos buenos hábitos, pero vamos a ver 4 que son sumamente vitales para una vida de victoria como cristianos. El primero es orar. El primer hábito, y quizás el más importante de todos, es el orar. Miren cómo dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 11 versículo 1. Dice: una vez Jesús estaba orando en cierto lugar. Una vez más, Jesús orando. Cuando terminó, uno de sus discípulos se le acercó y le dijo: Señor, enséñanos a orar, así como Juan le enseñó a sus discípulos. En este pasaje, queridos amigos, vemos que Jesús desarrolló mientras estuvo aquí en la tierra el hábito de la oración, el hábito de orar. Y no solamente lo desarrolló él, sino que lo enseñó a sus discípulos. Me encanta cuando viene el discípulo y le dice: enséñame tu buen hábito, enséñame cómo hago ese buen hábito, enséñame a orar. No solamente quiero yo aprender tus enseñanzas, quiero aprender tu estilo de vida. No solamente quiero aprender tus enseñanzas, quiero aprender tus buenos hábitos. En otras palabras, y vamos a ver a lo largo del mensaje, cada momento, cada buen hábito que desarrolló Jesús no solamente lo enseñó de la boca para afuera, sino que lo puso por obra. Él primero lo hizo y después le exigió a los demás. Un líder no puede exigir algo que primero no hace. No puede exigir algo que primero no hace. Para Jesús, la oración era una prioridad en su vida. Y por eso lo transmitió a quienes caminaban con él. Porque la oración se enseña con el ejemplo. La oración se enseña con el ejemplo. La oración es uno de los hábitos, escúchame lo que le voy a decir, es uno de los hábitos que debe transmitirse de padres a hijos. La oración es uno de los hábitos que debe transmitirse de líderes a discípulos. La oración es uno de los hábitos que debe transmitirse de generación en generación. Debe haber una cultura en la iglesia, debe haber una cultura en tu casa de oración. ¿Quién
¿Quién es el responsable de crear esos buenos hábitos? ¿Quién es el responsable de crear ese hábito de la oración en su casa? Los padres. O sea, los papás, sobre todo el papá. Si los padres tienen el hábito de orar, toda su familia tendrá el hábito de orar. Esto es increíble porque viene de generación en generación. Yo soy el resultado del hábito de la oración de mi madre. Porque cuando cada momento antes de conocer de Dios salía de noche a hacer cosas malas, no voy a entrar en detalles, pero cuando salía a hacer cosas malas nocturnamente, mi mamá se arrodillaba y oraba para que Dios toque mi corazón. Y no descansó, no tiró la toalla hasta que no vio a su hijo rendido a los pies de Jesucristo. Por eso, nunca dejes de orar por tu familia y nunca dejes de poner el hábito de la oración en tu casa. Nunca dejes de poner el hábito de la oración en tu familia. Que el día de mañana, no importa que estés joven, pero proyéctate de esta manera, que el día de mañana no solamente tus hijos digan yo aprendí a orar porque mi padre me enseñó, sino además tus nietos digan mi abuelo me enseñó, tus bisnietos te digan mi abuelo me enseñó. Wow, miren cómo dice la palabra de Dios en Lucas 18:1. Dice, Jesús les contó una historia a sus discípulos para enseñarles que debían orar siempre. ¿Cuándo debían de orar? Siempre. Y sin desanimarse. Jesús no oraba solo cuando estaba en problemas o cuando tenía ganas. Dice la Biblia, Jesús oraba siempre. Jesús oraba siempre. Porque muchas personas en la actualidad oran solamente cuando están en problemas o necesidad y el resto del tiempo se olvidan de Dios. Pero debemos entender algo claramente: desarrollar el hábito de orar es en todo tiempo. Tú nunca vas a crear un hábito que no repites constantemente. Así que la oración tiene que ser un hábito que se repita en tu casa. Tu casa debe ser una casa de oración. Si tienes tiempo, por ejemplo, si tienes tiempo para preocuparte, tienes tiempo para orar. Si tienes tiempo para preocuparte, si tienes tiempo para angustiarte, si tienes tiempo para estar deprimido, tienes tiempo para orar. Haz de la oración parte de tu vida cotidiana. Antes de salir a trabajar, antes de salir a tomar una decisión, antes de llevar al colegio a tus hijos, antes de hacer cualquier paso en tu vida, ten la oración como un hábito de vida. La oración es para el espíritu lo que el oxígeno es para el cuerpo. Una vez más lo voy a decir. La oración es para el espíritu lo que el oxígeno es para el cuerpo. El cuerpo no puede vivir, no puede caminar, no puede estar con vida, no puede latir un corazón que no llega oxígeno. Así de vital y necesaria es la oración para un cristiano. La oración tiene poder para cambiar el ambiente espiritual y emocional de un lugar, del lugar donde estás, sea tu casa, sea tu trabajo, sea tu ministerio, sea tu barrio, sea cualquier lugar. Muchas familias tienen el mal hábito que en momentos difíciles, en momentos de estrés, en momentos de problemas, lo primero que salta es gritar, explotar o humillar a los demás. En momentos de dificultad y de estrés, escúchame lo que te voy a decir, cambia el hábito de gritar en casa por el hábito de orar en casa. Cambia el hábito de gritar en casa por el hábito de orar en casa. Que no te conozcan como el padre más gritón o la madre o la esposa más gritona, sino que te conozcan por el padre que más ora. Que en cada momento que estés bajo presión, lo que salga de tu corazón no sea un grito, sino una oración. Cuando el hábito de la oración se establece en un hogar, trae la presencia de Dios en ese hogar, trae la presencia de Dios en ese lugar, y eso produce paz, produce armonía, unidad, gozo, fe, esperanza. Así que los motivo a desarrollar este hábito, así como Jesús no solamente lo desarrolló, sino que lo enseñó con el ejemplo.
El segundo hábito que Jesús desarrolló fue el congregar. Hemos visto orar. Lo segundo, congregar. Lo segundo, congregar. Miren cómo lo dice Lucas 4:16. Cuando llegó a Nazaret, la aldea donde creció, fue como de costumbre, otra vez la palabra, como de costumbre, a la sinagoga el día de descanso, y se puso de pie para leer las escrituras, para leer las escrituras. Jesús es nuestro mayor ejemplo. ¿Cuántos saben que Jesús es nuestro mayor ejemplo? Increíble. El término como de costumbre que aparece en este pasaje quiere decir que Jesús constantemente asistía a la iglesia. Constantemente tenía el hábito de congregar. Es decir, lo hacía siempre. No cuando tenía ganas solamente, sino siempre. Tenían ya establecido, el día de descanso era el día que debían ir a recibir la palabra de Dios en el templo. Seamos entonces, querida iglesia, queridos amigos, cristianos 52. Wow, seamos cristianos 52. ¿Qué significa cristianos 52? Hay 52 domingos al año. Por lo tanto, debemos tener el hábito de venir todos los domingos a la iglesia. El domingo es el día del Señor. 52 domingos en el año. No importa el año que sea, bisiesto o no. Todos los años tienen 52 domingos. No solamente cuando estés libre, no solamente cuando no tengas nada que hacer, que no exista tanta rotación los domingos, sino que tú seas uno de esos cristianos, que el hábito los domingos, antes de cualquier cosa, sea ir a la iglesia. Ahora, yo siempre me pregunto, ¿a quiénes se les ha hecho difícil venir a la iglesia después de pandemia? ¿Quiénes? Aquellos que no tenían el hábito de ir a la iglesia, aquellos que no tenían el hábito de congregar. Ahora, ¿quiénes estamos aquí? Aquellos que hemos desarrollado el hábito de congregar. Jesús no solo asistía a la iglesia, sino Jesús era parte de la iglesia. Estaba involucrado de la iglesia, era la iglesia. Para él la iglesia no era una actividad más en su semana, era una necesidad para su desarrollo espiritual. Y aquí quiero que usted me preste atención porque esto es muy, pero muy importante. El congregar no es algo que simplemente te lo exige el pastor o el predicador para que lo vayas a escuchar. El congregar es necesario porque nos ayuda a conocer más a Dios, nos acerca a Dios y nos ayuda a conocer la voluntad de Dios. Nos ayuda a crecer, a madurar espiritualmente. Por eso, asistir a la iglesia no es un favor que le haces a Dios, es un favor que te haces a ti mismo. Esto es increíble. ¿Por qué? Porque el congregar justamente es una de las evidencias de la madurez espiritual. La diferencia entre alguien que come leche y alguien que consume comida sólida justamente es eso, que tiene el congregar como uno de los hábitos espirituales de sus vidas. Lucas capítulo 2 nos enseña algo increíble. En el versículo 46 dice: 3 días después, por fin lo encontraron, o sea, después de 3 días, encontraron ¿a quién? A Jesús. ¿En dónde lo encontraron? En el templo, sentado entre los maestros religiosos, escuchando y haciéndoles preguntas. Wow, Jesús comenzó a desarrollar el hábito de congregar desde pequeño. No fue algo que le vino ya a los 33 años o cuando ya estaba a punto de ir a la cruz del Calvario. No, Jesús desde pequeño, no sabemos exactamente la edad, pero dice que se había perdido de sus padres. Sus padres lo estaban buscando durante 3 días. ¿Dónde lo encontraron? No en un bar, no en una discoteca, sino ¿dónde lo encontraron? En él, en la iglesia, en el templo, aprendiendo. Me encanta. ¿Qué estaba haciendo? Aprendiendo y escuchando a los maestros desde muy jóvenes. Si bien es cierto que nunca es muy tarde para desarrollar un hábito, es importante entender que si creamos el hábito de congregar en nuestros hijos desde pequeños, cuando sean grandes hay más probabilidad que crezcan teniendo este hábito como parte de su vida.
Se los voy a decir honestamente. Si tú no llevas a tus hijos de pequeños a la iglesia, de grandes no van a querer asistir. Si tú no llevas a tus hijos desde pequeños, tú no te imaginas, esa pequeñita, ese chiquitito es una esponja. Te está viendo cantar, te está viendo servir, te está viendo liderar, está escuchando el mensaje y parece que estuviera jugando. Muchos dicen, no, es que yo no lo llevo porque es muy inquieto. No te imaginas el efecto que está viendo en su corazón y en su vida espiritual, el hecho que tú lo lleves a congregar junto contigo. Como ejemplo, nosotros como padres, junto con Pía, hemos sido muy, pero muy intencionales en crear este hábito en nuestros hijos, trayéndolos a la iglesia desde bebé. Yo tenía que predicar y los tenía que traer en coche. Los tres han venido desde el coche, han venido a la iglesia. Y hoy ya no son tan pequeños, pero ellos saben que el domingo, pase lo que pase, llueve o relampaguee, venimos a la iglesia a escuchar la palabra de Dios. Así que qué importante poner este hábito, no solamente desarrollarlo en tu vida, sino desarrollarlo en tu familia. El tercer hábito es el hábito de dar. Diga conmigo, dar. El hábito, Jesús desarrolló el hábito de dar. Y mire este ejemplo que me encontré que me parece tan exacto para este hábito. Mateo 17:27 dice: sin embargo, no queremos que se ofendan, así que desciende al lago y echa el anzuelo. Abre la boca del primer pez que saques y allí encontrarás una gran moneda de plata. Tómala y paga mi impuesto y el tuyo. Paga mi impuesto y el tuyo. Me encanta. Wow. ¿Cuántos se sorprenden con este mensaje, con este pasaje? Me encanta porque este pasaje no solamente lo vemos a Jesús enseñando de dar, lo vemos a Jesús dando. Lo vemos a Jesús aplicando el hábito de dar, siendo un ejemplo de ser un hombre generoso y responsable con sus obligaciones. Porque escúcheme lo que te voy a decir. Generosidad no solamente es ayudar. Generosidad es ser responsable con lo que tienes que ser responsable, pagando una deuda, pagando tus impuestos, pagando tus tributos, pagando las responsabilidades que has asumido en la vida. Eso es parte también de la generosidad. Jesús tuvo el hábito de dar con generosidad y estoy convencido que este hábito es muy, pero muy importante si quieres experimentar una vida cristiana victoriosa y próspera. Jesús nos enseña que fue generoso con Dios y con los hombres. El hábito de generosidad no solamente, escúcheme esto, no solamente se aplica en algunas áreas de tu vida, se aplica en todas las áreas de tu vida. No es que yo soy generoso para algunas cosas, pero no soy generoso para otras. O eres generoso o no lo eres. Hay que ser generoso, por ejemplo, con nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Cuando tú eres generoso con tus diezmos y tus ofrendas, tú estás siendo generoso. Estás aprendiendo a dar a Dios. Estás aprendiendo a dar a Dios. Pero cuando tú eres generoso aquí en la tierra, cuando tú eres generoso con los demás, en tu familia, con tus discípulos, con tus amigos, y estás cumpliendo tus responsabilidades, tus obligaciones, tú estás siendo generoso aquí en la tierra. Tú estás siendo generoso con los demás. Hay que ser generoso con Dios y generoso con los demás. Hay que ser generoso con el cielo, pero también con la tierra. Hay que ser, el principio de generosidad es un principio que aplica en el cielo y en la tierra. En el cielo y en la tierra. No solamente es para lo espiritual, también es para lo material. Aplica en todas las áreas de tu vida. No solo se trata, cuando se habla de generosidad, no solo se trata de recursos económicos. Se desarrolla el hábito cuando tú eres generoso en tu tiempo, en tu servicio, con tus palabras de bendición, tu intercesión, tu oración, tu ayuda. Seamos generosos en la iglesia, pero también seamos generosos en casa, seamos generosos en el negocio. Un trabajo que es generoso va a prosperar. Vivamos entonces con brazos abiertos, iglesia, y no con brazos cerrados. Seamos generosos y no tacaños. Desarrollemos el hábito de dar.
de ser generosos en todas las áreas de nuestras vidas. Y por último, el cuarto hábito, y no menos importante, sumamente importante, es el hábito de servir. Jesús sirvió, tuvo el hábito del servicio, y así lo dice él mismo con sus propias palabras en Juan capítulo 13 versículo 12 al 14. Dice: después de lavarse los pies, se puso otra vez el manto, se sentó y preguntó. Miren que me encanta esta historia. ¿Entienden lo que acabo de hacer? O sea, le lavó los pies a los discípulos y les pregunta: ¿entienden realmente lo que acabo de hacer? Ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón, porque lo soy. Y dado que yo soy su señor y maestro, les he lavado los pies. Ustedes deben lavar los pies los unos a los otros. En otras palabras, así como yo lavé los pies, así como yo tengo el hábito de lavar los pies, ustedes también háganlo. En otras palabras, lo hizo y lo enseñó. Lo hizo con el ejemplo, pero también lo enseñó para que lo hagamos nosotros en nuestra vida cotidiana. Este pasaje Jesús nos muestra claramente que tenía el hábito, la costumbre de servir. A pesar de ser Dios, a pesar de tener ese título de maestro y señor, Él sirvió a los demás. Pero no solamente nos muestra que Él servía lavándole los pies a sus discípulos, sino que Él servía. Él enseñaba y Él pedía, Él exigía algo que Él hacía. Hagan lo mismo que yo hice. Hagan lo mismo, desarrollen ustedes también el hábito de servir. Para Jesús, el servicio, escúchenme esto, no era un evento, era un estilo de vida. Para Jesús el servicio no era una carga, sino era un privilegio. No hay privilegio más grande en esta tierra que servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es el privilegio más grande que tiene todo cristiano, todo ser humano. Hoy los motivo a servir a Dios en alguna área de la iglesia, porque cuando tú lideras un grupo de conexión, sirves en conexión, estás en servidores, en música o en cualquier área de la iglesia, no solamente estás sirviendo a Dios, estás lavando los pies a los demás. Estás aplicando, en otras palabras, estás siguiendo el ejemplo de Jesús, estás siguiendo el hábito de Jesús. El servicio es el camino hacia el compromiso. El servicio es el camino hacia el compromiso. A medida que tú sirves más, tu corazón se involucra y se compromete más con Dios. Por eso, una vez más, otra de las señales importantes de madurez espiritual es el servicio a Dios. Cuando tú ves a un cristiano que no sirve, sabes que todavía está inmaduro. Pero cuando tú ves a un cristiano que está sirviendo en alguna área de la iglesia, tú sabes que ha entrado en un proceso de madurez. Una señal de madurez espiritual es tu servicio a Dios. Así que los motivo a desarrollar estos 4 increíbles, pequeños gigantes. Pequeños gigantes. No por ser pequeños son menos importantes, hacen gigante diferencia en tu vida. Orar, congregar, dar y servir. Amén. Padre, hoy te damos gracias por este precioso y poderoso mensaje. Y te pedimos, Espíritu Santo, que tú lo selles en cada corazón de una manera muy especial y particular, Señor. Que podamos desarrollar, Padre Celestial, el hábito de orar, el hábito de congregar, el hábito de dar, de ser generosos y el hábito de servir a los demás como Cristo Jesús sirvió a nuestras vidas. Padre, sigamos el ejemplo de Jesús, sigamos las pisadas de Jesús. Mira que el día de hoy te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchísimas gracias, muy contento de poder haber llegado a sus hogares y nos vemos el próximo fin de semana en el siguiente tiempo con Dios. Dios los bendiga.